Bueno, listo, son las 6 de la tarde y por respeto al tiempo de Jenny, que ya está por aquí, y de otra compañera que acaba de llegar, pues vamos a dar inicio a la clase. Ya después se publicará la clase. Aquí otra compañera también, Carolina. Está Jenny, está Eneline. Bueno, bienvenidas todas, chicas. Voy a empezar a compartir una presentación para ir explicando el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el tema de ayer. Tiene que ver con la participación. Vamos a hablar un poquito acerca más de eso y del documento que tenemos para hacer el taller. ¿Listo? Hay un documento, se los mandé por el grupo porque lo traté de comprimir y aún así me quedó pesado, pero lo voy a volver a comprimir para ponerlo allá donde está el taller en la plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar lo que siempre les digo. Si quieren decirme algo, comentar algo, participar, activan el micrófono en cualquier momento y me lo hacen saber, ¿vale? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Y ayer tocamos un poquito el tema acerca de las mesas que se conformaban para darle participación a los niños, niñas y adolescentes. Pues hoy vamos a profundizar un poquito en ese tema y en el marco jurídico que lo respalda. ¿Listo? Entonces, muy atentas, muy participativas. Van de hecho a existir unas preguntas que necesito que alguna de ustedes me colaboren. ¿Listo? Buenas preguntas. Entonces, vamos a iniciar y iniciamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, regálenme un segundo que hay alguien ingresando por aquí. La que me quiera colaborar, activa el micrófono. Dice, ¿por qué existen políticas públicas orientadas a los niños, niñas y adolescentes? A ver, ¿quién me colabora aquí? A ver, porque existen políticas públicas, lo que se les ocurra, no tiene que ser lo real. Porque existen políticas públicas orientadas a los niños, niñas y adolescentes. Hola. Hola, sí, estoy escuchando a Jenny. Bueno, profe, Pero se escucha muy bajito. Listo, me voy a acercar un poquito más. Ahí, ¿mejoró? Listo, Sigue Jenny. igual. ¿Me estás escuchando bien tú, Jenny? Sí, señora. Bueno, la pregunta dice, ¿por qué existen políticas públicas orientadas a las niñas, niños y adolescentes? Yo pienso que son importantes que existan estas políticas públicas, ya que los niños y niñas y adolescentes son un gremio importante en nuestra sociedad y hay que darle inclusión a ellos también. Excelente, muy buena respuesta y está muy bien que el Estado los tenga en cuenta cuando vamos a generar políticas públicas, ¿verdad? La chica que no me escucha bien, de pronto es que tiene allá en la casa problemas con el internet o algo así, porque según veo Jenny me escuchó perfectamente. Listo, entonces vamos a ver qué respalda el desarrollo de esas políticas públicas en nuestro país. ¿Y qué dice la norma? Dice por aquí. Bueno, en la norma podemos encontrar en la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 204, las obligaciones para los gobernantes territoriales. Estos gobernantes territoriales tienen unas obligaciones que se las impone ¿quién? La ley 1098 del 2006 en su artículo 204. Entonces, tienen la obligación de generar políticas públicas diferenciales y prioritarias de infancia y adolescencia, pero también tienen la obligación de generar acciones para garantizar los derechos de esta población en los planes de desarrollo que se generen en los municipios, en los departamentos. Y el gobierno nacional tiene una obligación,
¿Cuál es la obligación del gobierno nacional? Pues generar los lineamientos técnicos para llevar a cabo estas políticas. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer estuvimos diciendo que el que se encarga de generar estas guías y todo esto para la atención o para la participación de los infantes es el ICBF, es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? El gobierno le encarga esa labor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de generar, digamos, unas líneas, unos parámetros, un camino por el que debemos seguirnos. ¿Quién? Las alcaldías y los departamentos, para generar políticas donde participen los niños, niñas y adolescentes. Aquí viene otra pregunta, dice, ¿qué decisiones de política pública orientan al país para hacer prevalentes los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A ver, ¿cuál conocemos nosotros? ¿Qué política pública conocemos nosotros en nuestro país donde se tienen en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A ver, ustedes están estudiando esto, me imagino que ustedes ya han dado algo, lo que a ustedes se les ocurre, que hemos visto nosotros por ahí. ¿Qué han visto ustedes? ¿Dónde se le da atención a la primera infancia, por ejemplo, en nuestro país? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguna de las compañeras que me colaboren? Nadie. Pues nosotros conocemos muchas políticas públicas, por ejemplo, los CDI, que actualmente existen, los conocemos casi todos. En nuestro municipio hay varios, de hecho. Por ahí está Jenny, dime Jenny. No. También existe una política pública que se llama De Cero a Siempre, que me imagino que ustedes también han hablado acerca de algo de eso. Y hay muchas otras políticas públicas que el gobierno ha generado para, digamos, incorporar a los niños, niñas y adolescentes en todo lo que tiene que ver con su organización. Entonces aquí encontramos que la obligación esencial del Estado, la familia y la sociedad con los niños, niñas y adolescentes es asegurar su protección integral, la cual implica desarrollar 4 acciones fundamentales. La primera acción es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que los niños son personas que poseen derechos. El principal derecho que tienen los niños es el derecho a la vida. Y de ahí en adelante tienen muchos otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la recreación. El derecho a la recreación es un derecho muy importante, lo tienen los niños en nuestro país. ¿Eso dónde está? Pues eso está plasmado en la Constitución. En la Constitución dice que los derechos de los niños son prevalentes, es decir, que ellos tienen una característica especial y por eso tienen un código especial dedicado a ellos. También tenemos la obligación, todos, la sociedad, el Estado y la familia, tenemos la obligación de garantizar los derechos que aseguran las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su ciudadanía y participen en el desarrollo de la sociedad. También tenemos la obligación de la prevención de las amenazas o vulneraciones de los derechos. Incluye las acciones para detectar a tiempo riesgos, comprender su origen y contrarrestarlos. Es decir, que yo, por ejemplo, si yo tengo un vecinito, por ejemplo, que veo que lo están maltratando, que veo que le están, no sé, le pegan todos los días, lo marcan con eso que le dan, o no le dan comida, pasa hambre. Bueno, si yo estoy viendo eso, yo como sociedad, aunque no sea mi familia, aunque no sea de pronto mi hijo, bueno, no sé, aunque no sea parte de mí, yo tengo como sociedad la obligación de llamar y denunciar lo que está pasando. ¿Dónde voy a llamar? Al bienestar familiar y ya él hará pues lo respectivo. Por eso es que toda la sociedad tenemos la obligación de prevenir la vulneración de los derechos de los niños. Y por último tenemos el restablecimiento de los derechos. Déjenme un momentico, voy a admitir a alguien por aquí. Por último, tenemos el restablecimiento de los derechos vulnerados para restaurar la dignidad, integridad, desarrollo y la capacidad de participación y ejercicio
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, miren que en esta labor de garantizar una protección integral a los niños, estamos involucrados todos. ¿Por qué todos? Porque aquí lo dice claramente y así está plasmado en la Constitución, que tanto el Estado, la familia y la sociedad están encargados de garantizar estos derechos a los niños. Continuando por acá, tenemos que la protección integral se garantiza a través de, ¿cómo puedo yo saber si un niño, si realmente está recibiendo una protección integral? Pues para saberlo, tengo que conocer esto. El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes para potenciar sus capacidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales, y la realización que representan las acciones de vida y el grado de bienestar que requieren las niñas, niños y adolescentes para alcanzar el desarrollo integral. Tener un desarrollo integral es un niño que no le hace falta nada, es decir, tiene alimentación, tiene vestido, tiene salud. Todo esto nosotros vemos que generalmente en nuestro estado están tratando de implementarlo, que se lo están brindando a los niños. Por ejemplo, antes, en la época que yo estudié, las matrículas en los colegios había que pagarlas, no eran gratis. A pesar de que los colegios eran colegios públicos, nuestros papás tenían que pagar una matrícula. Hoy en día vemos que la educación es completamente gratis. ¿Por qué? Porque el Estado busca ejercer sobre estos niños una protección integral, que a estos niños no les falte absolutamente nada. Vemos que antes, por ejemplo, para nosotros obtener un seguro era casi imposible, era una tortura. Hoy en día todos los colombianos tenemos derecho a tener una seguridad social, ya sea subsidiada, ya sea contributiva. Si yo, por ejemplo, dejase de trabajar y no tuviese con qué pagar la contributiva, el sistema de seguridad social tendría la obligación de pasarme a el subsidiado y quedarme en la misma EPS, es decir, no voy a quedar desprotegido ni nada de eso. Igualmente a los niños con mayor preferencia o con mayor atención tienen que tener salud. Y así sucesivamente hemos visto que el Estado colombiano, los gobernantes se han ido preocupando desde que salieron todas estas leyes de protección a los menores por tener a los niños bien. Por ejemplo, vemos que en los colegios ya los niños reciben una alimentación. En algunos colegios les dan incluso, ahora que están en la virtualidad, llaman a los acudientes para que vayan y recojan el mercadito o lo que les dan de alimentación. Claro está que en nuestro país las cosas a veces no se hacen como deberían o como están plasmadas en el papel. Y eso para nadie es un secreto. Muchas veces estos recursos no se utilizan para lo que fueron destinados, sino que se desvían. Entonces no llegan a los niños como deberían llegar, porque no se les da el apropiado manejo para lo que fueron destinados estos recursos. Y con ello, pues, no se les da, no se les brinda las garantías necesarias a los niños, las garantías que se esperan que los niños tengan en nuestro país. Entonces, muchas veces se queda ahí en el papel, se queda ahí en lo que se dijo, en la norma, pero en sí no se aplica. O si se aplica, no se aplica como debería ser. ¿Y qué queremos como país para nuestros niños, niñas y adolescentes? Pero ¿qué fue lo que quisieron, digamos, los legisladores y las personas que generaron todas estas leyes con los niños de nuestro país? Bueno, lo primero es que cuenten con una familia que le acoja y favorecen su desarrollo integral. Esto es lo primero, garantizar la familia. De hecho, en nuestra Constitución aparece definida la familia como el núcleo esencial de la sociedad. Ojalá que ninguna familia se desintegrara. Eso es lo que quiere el Estado. Ahora, si hay niños que por cualquier motivo quedaron huérfanos, lo ideal sería que otra familia los acogiera, porque lo necesitan. O sea, no es lo mismo desarrollarse o crecer dentro de una familia que crecer sin una familia. Entonces, eso es lo primero.
Como segundo, que gocen del más alto nivel de salud. Es decir, que todos los niños, como lo dije anteriormente, tengan acceso a la salud y todo lo demás. Que gocen de un buen estado de nutrición. Y en esto de la nutrición, las EPS para la infancia y adolescencia han creado algo, los que tienen hijos deben saber que deben llevarlos allá al médico todos los meses o cada 2 meses para que les pesen y todo eso y miren cómo se están desarrollando. Control ¿Sí? de desarrollo. ¿Cómo? Control de crecimiento y desarrollo. Control de crecimiento y desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Ahí los llevan y les verifican que estén creciendo lo que debe ser adecuado, que el peso sea adecuado, que se estén alimentando correctamente. Eso inició de un tiempo para acá. Cuando yo era pequeña, y me imagino que algunos de aquí eran pequeños, eso no existía. Y no nos llevaban a ninguna parte, porque no habían esas políticas que hoy se han ido implementando para el bien de los infantes. Bueno, desarrollen sus capacidades como procesos educativos formales e informales, es decir, que tengan una educación garantizada. Construyan su identidad en un marco de diversidad. Bueno, esto de la diversidad, que es un tema que vamos a tocar más adelante, ahora que hablemos de la convivencia en los colegios, vamos a tocar este tema de la diversidad. ¿Por qué? Ustedes saben que hoy esto de la diversidad es bastante delicado. Hoy en día hay que aceptar a los niños como son, ¿cierto? Muchas veces nuestro hijo, nuestra hija nos sale con algo que nosotros de pronto no esperábamos, pero que tenemos que aceptarlos así. Y no solo nuestros hijos, sino en el entorno que nosotros nos desenvolvemos. Cuando somos docentes, cuando estamos en esto de la educación, nos encontramos que hay muchos niños que se inclinan por una identidad sexual que no es la de ellos. Entonces, esto de la diversidad, que se refiere a eso, hay que aprender a manejarlo. Listo, cuando estemos desarrollando esa norma, nos vamos a dar cuenta qué importante es esto de la diversidad y que nosotros aprendamos a aceptarla, a ayudar a esos niños, a entenderlos, a comprenderlos, porque yo me imagino que ustedes se acuerdan de un caso muy sonado, que hubo un niño apellido Urrego, en Bogotá, que el niño se quitó la vida porque sentía que no era comprendido. Y bueno, en nuestra sociedad, que sigue siendo una sociedad machista, una sociedad de mente de pronto un poco cerrada, que no aceptamos eso y que vemos eso mal. De hecho, empezamos a hacer juicios que no nos corresponden, porque en realidad el único que puede juzgar es Dios. Nosotros solamente debemos aceptar, sin señalar y apoyar. De esa manera creo que contribuimos más que señalando. Más si estamos en este campo de la educación, somos docentes y ya nosotros prácticamente con esos niños nos convertimos en su guía, en su apoyo. Entonces, esto de la diversidad, muy importante hoy. Disfruten de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo. Esta es una etapa muy importante, sobre todo en los niños de la primera infancia, que desarrollen esta parte recreativa, que crezcan en un ambiente muy rico para ellos, que aprendan jugando a través de la lúdica. Para ellos eso es muy importante. Expresen libremente sentimientos, ideas y opiniones e incidan en todos los asuntos que son de su interés en el ámbito privado y público. Vean aquí esta parte de expresar libremente sus sentimientos. Muchos niños que tienen esas condiciones que mencionaba yo anteriormente, incluso a veces ni entienden por qué ellos mismos son diferentes a otros niños. Y a veces por temor, porque les han dicho muchas cosas, porque no se atreven a expresar eso que están sintiendo. Entonces, a los niños hay que manifestarles esa libertad de que ellos puedan expresar eso que están sintiendo y que muchas veces no se atreven a decírselo a mamá, a papá, porque sienten que los regañan. Entonces, tener, digamos que en nosotros, que vamos a estar en unas instituciones, ese apoyo para que ellos puedan manifestar esas cosas que de pronto no pueden decir en casa. Y por último, realicen prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruten de entornos protectores
protegidos frente a situaciones de riesgo y vulneración. Bueno, listo. Eso es lo que queremos en este país. Es decir, queremos tener niños plenos, desarrollados, con una capacidad de expresión, que nada les cuarte su libertad, que puedan desarrollarse en todo el esplendor de la palabra. ¿Qué implica tener estos niños así? Colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la acción del Estado. Organizar la oferta de programas, servicios y acciones del Estado para que lleguen a todos y cada uno de forma oportuna, pertinente y de calidad. Es decir, que todo eso que yo he dicho, la educación, la salud, todas las cosas en las cuales, digamos, se encarga el gobierno de proporcionar, lleguen a estos niños. Ahora, ¿por qué el gobierno en nuestro país se encarga de eso? Bueno, porque el artículo 1 de la Constitución dice que Colombia es una república unitaria, Colombia es un Estado social de derecho, que ya con eso dice que a todos los colombianos se nos va a garantizar los derechos, porque Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un solo presidente, que está en Bogotá, que es el centro, que es la capital de nuestro país, y que además desde allí, desde la presidencia, nos van a, digamos, a generar políticas para todo el país. Por eso es que tenemos ministerios que son los encargados de generar políticas públicas para todo nuestro país. Entonces, lo que se quiere es que esas acciones que genera el Estado estén encaminadas a proteger a los niños, a garantizarle todo lo que necesitan para un pleno desarrollo. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se orienta la inclusión de los temas de primera infancia, infancia y adolescencia en las políticas públicas? A ver, ¿quién me quiere colaborar con esa pregunta? ¿Cómo creen ustedes? ¿Por qué están tan calladitas hoy? ¿Cómo creen ustedes que se orienta la inclusión de los temas de primera infancia, infancia y adolescencia en las políticas públicas? ¿De qué manera podríamos hacer eso? A ver, no es que ustedes sepan, no tienen que saber, sino decirme, pues yo pienso que podría hacerse de esta, de aquella forma. ¿Nadie? Bueno, como nadie se atrevió, vamos a seguir. Bueno, la forma de incluir a los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas es a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ustedes saben que el bienestar familiar es el encargado de proteger, velar por el bienestar de los menores en nuestro país. Entonces, el bienestar se encarga de elaborar una guía para orientar a los territorios en la inclusión de los temas de las políticas públicas, promoviendo el fortalecimiento de la participación de los consejos de política social, de las mesas de infancia y adolescencia, de los consejos territoriales de planeación y de las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Cuál es el papel de la asamblea y de los consejos en los temas de primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar? Bueno, ustedes saben que, como yo les decía, Colombia es una república unitaria, pero a su vez es una república unitaria descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las entidades territoriales manejan sus recursos. Es decir, que hay asuntos de los cuales se encargan las entidades territoriales. Y entonces ahí vienen a surgir otras, digamos, entidades o corporaciones, como lo es la asamblea y el consejo. Esta asamblea y este consejo se encarga de esos temas a nivel departamental de primera infancia, de adolescencia, para fortalecimiento de las familias. ¿Dónde encontramos eso? Pues eso lo encontramos en la Constitución Política y en la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. En la Constitución Política dice en el artículo 272, 300 y 313, la Asamblea Departamental y los consejos municipales son corporaciones político-administrativas del orden territorial
que tienen facultades de coadministrar y control político sobre los respectivos gobiernos territoriales. Son las encargados de velar por el bienestar político, económico y social de quienes representan. Es decir, que ellos deben velar por el bienestar de todas las personas que habitan en cierto territorio. En el caso de Montería, pues, y de Córdoba, ya tenemos una asamblea y tenemos un consejo que se encarga de esto. Y en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 204, dice: la asamblea y el consejo, para aprobar el plan de desarrollo e inversión, deberán verificar que éste se corresponda con los resultados de los diagnósticos realizados. Para esto requiere al gobernador y al alcalde para que le den a conocer antes del debate de aprobación del plan de desarrollo. Se espera que la Asamblea Departamental y los consejos municipales hagan el control político para inclusión de la primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en el plan de desarrollo de su departamento, distrito o municipio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el departamento, ¿quién se encarga de velar porque efectivamente sí se incluya a los chicos, a los niños de primera infancia y los adolescentes en los planes de desarrollo? El consejo y la asamblea departamental, ya que son ellos los que aprueban el plan de desarrollo, y es a ellos a quienes el gobernador y la alcaldía deben pasarle estos planes que ellos generan para desarrollar en los 4 años de gobierno. ¿Qué es importante tener en cuenta en la revisión de los planes? Lo primero que se debe tener en cuenta en la revisión de los planes de desarrollo es si cuenta con una política pública de infancia y adolescencia. Busque que se haya incorporado al plan de desarrollo los objetivos, las líneas de acción y las metas de esas políticas. Lo segundo que se debe tener en cuenta es un diagnóstico que analice y sintetice las situaciones positivas y negativas que inciden en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes del respectivo municipio o departamento. Lo tercero, una parte estratégica que defina los objetivos, programas, indicadores y metas alcanzables y cumplibles durante el periodo de gobierno, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, coherentemente con el diagnóstico. Y cuarto, el plan de inversiones debe incluir la proyección de los recursos financieros disponibles para la ejecución de las acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de esto se debe encargar la asamblea y el consejo, de revisar que efectivamente esos planes que ellos están aprobando tengan estas políticas para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué prioridades se sugieren tener en cuenta cuando se va a evaluar un plan de desarrollo? A continuación se presentan unas prioridades para la primera infancia y adolescencia, que seguramente se deben incluir en los planes de desarrollo, por estar asociados a la garantía de los derechos y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar. Para definir estas prioridades se tuvieron en cuenta a nivel general prioridades del plan de desarrollo, que se deben incluir ahí, compromisos adquiridos por el país a nivel internacional, objetivos de sostenibilidad, la circular 002 del 2016 de la Procuraduría General de la Nación y a nivel territorial, programas de gobierno, recomendaciones de las consultas con los ciudadanos y los niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a mirar qué es lo que se hace en ese estudio que se debe hacer antes de elaborar ese programa, ese plan de gobierno. Aquí tenemos niños de primera infancia de 0 a 5 años. A partir del diagnóstico de la situación de derechos, verifique si estas temáticas son prioridad en el plan de desarrollo, en sus programas y recursos. O sea, hay que mirar si esto que vamos a mencionar aquí, que está en este cuadro, es prioridad en el plan de desarrollo que se está llevando a cabo en ese departamento o en ese municipio.
¿Cuáles son los temas asociados a los derechos? Pues la salud, la nutrición, la educación inicial y la identidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a verificar? Y que esté incluido la mortalidad materna, la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, programas de educación inicial en el marco de la atención integral, vacunación, inmunización, lactancia materna, atención prenatal, durante el parto, acceso de niñas, niños y al servicio de salud, bajo de peso, desnutrición, programa de educación. Bueno, esto deben los consejos y las asambleas verificar que efectivamente el plan de desarrollo cuenta con todos estos temas asociados a los derechos y que se den estos ítems de inclusión. De igual forma, hay que verificarlo en la infancia, que va de 6 a 11 años, que me imagino que ustedes tienen eso completamente claro, y hay que verificar que estos derechos se les estén permitiendo a los niños. Miren, ya aquí, a medida que los niños van creciendo, se van incluyendo más derechos, como el derecho a la salud, la nutrición, la educación, cultura, recreación y deporte, participación e identidad. Y de igual forma también debe verificarse que a los adolescentes se les esté garantizando estos derechos. A medida que van creciendo y que van aumentando en edad, también se van aumentando los derechos que hay que tener en cuenta. Tenemos salud, nutrición, educación, recreación, cultura, deporte, participación, identidad. Y la inclusión, que también va cambiando de acuerdo a la edad que tienen los niños. Prevención del riesgo de vulneración, temas asociados a derechos, prevención del riesgo de vulneración de derechos y atención a situaciones de vulneración de derechos. Entonces hay que mirar, teniendo en cuenta si esta situación se encuentra en el departamento o municipio. Por ejemplo, prevención del trabajo infantil, si existe trabajo infantil en el municipio, prevención de consumo de SPA, prevención de reclutamiento, prevención de embarazos adolescentes, prevención. Entonces hay que mirar si hay unas políticas encaminadas a prevenir esto en el municipio. Por acá tenemos familia, emergencia y vivienda. Esto también incluye a los niños. ¿Por qué? Porque a los niños hay que darle una vivienda digna, ¿cierto? Es un derecho que tienen los niños. Entonces el tema es familiar, cuidado y crianza, afectaciones y emergencias y vivienda digna. Y la situación es fortalecimiento familiar, violencia intrafamiliar, violencia contra los niños. Todo esto, si no lo tienen bien desarrollados los niños, van a tener inconvenientes, porque si yo en mi casa veo que mi papá le pega a mi mamá, que no tenemos para comer, que no tenemos vivienda, pues esto no va a permitir que los niños tengan un desarrollo integral. Por aquí tenga en cuenta, dice que si el municipio cuenta con población étnica, indígena, afro, raizales o ron, estos niños y niñas deben ser visibles con propuestas para su desarrollo integral en el plan de desarrollo. Es decir, que el plan de desarrollo, como les decía ayer, no solamente puede tener políticas para un cierto grupo de población. No, porque el plan de desarrollo debe ser incluyente y ahí hay políticas para todos los niños, de todas las etnias, de todas las edades, de todos los que tengan diferentes creencias, todos van a ir incluidos ahí. Es decir, que las políticas tienen que tener en cuenta que tenemos un grupo muy diverso y más en un país como Colombia, que la población es bastante diversa y así lo plantea la Constitución, que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, quiere decir que existen muchas etnias y muchas culturas en nuestro país. También hay que tener en cuenta que los niños habitantes en espacios rurales y urbanos, por lo tanto, deben haber propuesto y ofertar para su desarrollo en cada lugar de residencia, especialmente en zonas y territorios PAS, priorizando los rurales dispersos. Entonces también se debe tener en cuenta aquellos niños que habitan en zonas rurales muy lejanas y los que habitan en zonas urbanas para desarrollar este plan de sus 4 años.
También se debe tener en cuenta la necesidad de priorizar los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes y sus familias en el gasto público social de los municipios o departamentos. Hay que plantear metas y programas que sean realizables y financiables con los recursos de los que dispone la entidad territorial y los que puede gestionar dando prioridad a la inversión social. La administración municipal y departamental deben generar durante su gobierno espacios donde los niños, niñas y adolescentes participen activamente en la toma de decisiones de los temas que le competen o le interesan. ¿Se acuerdan que ayer les decía que los municipios tienen como obligación generar esos espacios donde los niños sean escuchados, donde podamos escuchar cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, qué les gustaría que hubiese en el municipio, además de garantizarle pues ya todos los derechos que vimos que hacen parte de una protección integral? Se han sugerido a las administraciones municipales y departamentales fortalecer a las familias de los niños, niñas y adolescentes y generar entornos protectores en donde transcurre su vida, hogar, centros de salud, instituciones educativas, espacios públicos y espacios virtuales. Entonces, todos estos espacios deben ser no solamente deben ser espacios que se garanticen que los niños van a estar protegidos, sino que además deben ser vigilados todo el tiempo para ver que los niños están teniendo un desarrollo integral. Por acá tenemos actualización de políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, marco de políticas municipales de primera infancia. Entornos, entonces, ¿en qué entornos se desarrollan los niños? Los niños se desarrollan en estos entornos. En la casa, en el jardín infantil, en los hospitales o centros de salud, en los parques, cuando tienen tiempos libres, virtuales, todos estos entornos son en los que se desarrollan nuestros niños. Y por aquí les digo que gracias. Ahora sí, voy a escuchar sus opiniones acerca de este tema. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Porque han estado muy calladitas hoy. ¿Están por ahí? Hola, Jenis, perdón. Señor, muy estamos escuchando. Sustancioso todo porque hay cosas que uno ignoraba. Entonces, sí, muy bueno saber de todas esas leyes, de todos los artículos que cobijan al niño, al bienestar integral del niño, de los adolescentes. Muy sí, bueno, muy sustancioso el tema. Claro, ¿y qué te pareció cómo es la participación de los niños en nuestro país? ¿Tú crees que en la realidad, o sea, porque muchas veces hay muchas normas, en Colombia hay normas para todos, pero muchas veces las normas no se aplican. Nosotros en la realidad, pues nunca hemos tenido como... Pues yo creo que no, lastimosamente, lamentablemente no se está dando a cabalidad como debería darse. Pienso yo, porque si escuchamos las noticias, se escucha no solamente en nuestro departamento, creo que en los más pobres es donde más la política funciona como mal, como echándose como la mitad de las cosas para su bolsillo o más. Entonces, lamentablemente yo pienso que en nuestro país y más en nuestro departamento no se cumplen las cosas como debería cumplirse. Exactamente, Jenny. O sea, a nosotros de pronto nos genera indignación porque nosotros vemos, por ejemplo, en La Guajira, que es uno de los departamentos, digamos, más pobres de nuestro país. Y podemos ver niños que mueren por desnutrición, los vemos que están súper flaquitos, entonces uno se pregunta, bueno, pero si en Colombia hay políticas para la protección de los niños, ¿qué pasa con estos niños? ¿Por qué no se aplica esa protección? ¿Dónde están las sanciones para estas entidades que no están? ¿Dónde está la Procuraduría, que es la entidad que de pronto le corresponde, digamos, velar por el cumplimiento de esto? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el ICBF? Empieza uno a preguntarse esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que conocer por qué pasa esto en este país, y les voy a decir por qué. Porque muchas veces ignoramos estas políticas, no sabemos que existen, no conocemos las leyes, no sabemos cuáles son nuestros derechos.
Y muchas veces eso lleva a que los gobernantes pasen por encima de nosotros y no nos tengan en cuenta porque se dan cuenta que nosotros ignoramos todo esto. Entonces, a medida que nosotros más nos capacitemos, que más aprendamos, que sepamos defender nuestros derechos, menos ellos van a tener la oportunidad de hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, de pronto de un tiempo para acá las cosas han empezado a cambiar y yo pienso que ya se ve que de pronto el político que actúa mal tiene que pagar, ya se ve que la Procuraduría les hace una investigación, entonces empezamos a ver cambios, pero es precisamente porque la sociedad de nuestro país se ha preocupado por instruirse, por estudiar, por prepararse y de pronto por no estar ajeno a cosas tan interesantes como es el bienestar de los niños, que uno se queda realmente sorprendido, que ningún niño pues debería pasar en necesidades. Y bueno, no es por comparar, pero hay otros países donde los niños tienen protecciones muy especiales. No solo los niños, todos los ciudadanos. Nosotros también en Colombia deberíamos tener todas las protecciones porque nuestra Constitución así lo dice. Tenemos derecho a muchísimas cosas. En realidad nosotros sabemos que no todas esas cosas se cumplen como deben ser. A ver, ¿quién otra quiere dar un aporte? El de Jenny fue muy valioso. Hola, yo quería decir algo. Ay. Sí, Ela. Bueno, me parece muy interesante. Hay un pasaje que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros tenemos las herramientas, tenemos todas las estrategias y sin embargo no las implementamos porque no tenemos conocimiento. Entonces es muy importante pues todo lo que usted nos acaba de explicar, porque de una u otra forma pues hay muchas cosas que en mi caso pues no tenía conocimiento. El tema de vivienda, bueno, de salud sí, educación también, pero hay muchos otros factores pues que no tenía conocimiento de que son políticas, de que son leyes y que cobijan a los menores. Entonces sí es muy importante porque cuando ya uno conoce la ley, ya uno sabe qué hacer, a dónde acudir, cómo reclamar, porque hay algo que lo sustenta. Entonces, si bien es cierto, hace mucho tiempo, pues las cosas eran diferentes. No sé desde cuándo estarán funcionando estas leyes, pero siento que sí ha habido un avance y pues que hay cambios. Eso que usted mencionaba referente al tema de la educación, pues en mi época, pues la educación tocaba pagarla. Ya uno ve, por ejemplo, estos institutos de los CDI que son muy buenos y le ayudan a los niños en temas de alimentación y de formación académica. Todas estas cosas, de una u otra forma se ve el avance y se ve la evolución que ha tenido el país en ciertos temas, aunque sí es cierto que nos falta mucho. Hay muchos departamentos donde el atraso es notorio, pero de una u otra forma siento que sí se ha avanzado pues en relación a años atrás, donde pienso que estas leyes han debido existir desde hace mucho tiempo, pero sí se ha visto como el avance. Entonces es muy importante y bueno, instruirnos nosotras como docentes, futuras docentes que vamos a hacer en el tema de los niños, instruirnos y tener ese conocimiento para poder orientar a los papás y poder tener como esas bases para que ellos puedan saber también a dónde acudir, porque los papás también, o sea, si no lo sabíamos nosotros que de pronto estamos en un proceso formativo, ahora hay muchos papás que sí definitivamente no conocen cómo funciona todo esto. Entonces sí es muy importante todo lo que usted nos ha explicado, profesora. Muchas gracias. Sí, Ela, y de hecho, no, hace como 2 décadas, es decir, como 20 años, de 20 años hacia acá es que se viene presentando esto. De hecho, miren, la Constitución es del 91 y la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, es del 2006. Porque con la Constitución del 91 cambiaron muchas cosas. Nosotros teníamos una Constitución que era la de 1886, que ya era una Constitución arcaica. Pero mire que sin embargo ha pasado bastante tiempo, son casi 15 años y este programa de Cero a Siempre ha venido hace poco. O sea, si vamos, como dice uno, hace rato pues que ya están estas leyes y bueno,
Es importante Bueno, tener conocimiento de ellas. no, Ela, también depende mucho del gobierno de turno en realidad, porque no nos podemos decir mentiras y hay presidentes que le aportan más a la educación, que le aportan más a la primera infancia. Yo en realidad no soy politiquera, porque no es mi estilo, no me gusta, pero sí hay que rescatar, por ejemplo, cuando se estuvo en el gobierno del presidente Santos, fue una persona que le invirtió mucho a la educación y uno de sus pilares fundamentales era la primera infancia. Entonces también depende mucho del gobierno que esté a cargo, de qué tanto le interese, digamos, invertirle a la educación, a la primera infancia, a estos temas que para nosotros son de interés. Pero no todos los gobiernos hacen eso, lamentablemente. Llega un gobierno y en lugar de avanzar, lo que hacemos es retroceder. Entonces también tiene mucho que ver con eso. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguna otra chica quiere dar su punto de vista? Ahora rato, junto con él, iba a hablar alguien. Bueno, entonces si no hay más aportes, les voy a subir esta